Aira hacía tiempo que había aceptado que no era más que una carga. Su pueblo, los Bori, era una raza guerrera. Sus cuerpos, forjados para la batalla, eran altos, poderosos y estaban cubiertos de escamas violetas que brillaban bajo la armadura. La fuerza de los hijos gemelos de Bori no solo era respetada entre ellos, sino venerada. Los débiles no eran asesinados, pero eran tratados como si no existieran. Aira había nacido sin piernas. Era evidente desde el momento en que salió del cascarón. Mientras que las otras crías se pusieron de pie tambaleándose, sus garras arañando la fría piedra de las cuevas donde anidaban, Aira permaneció inmóvil, incapaz de seguirlas. Su madre se dio la vuelta antes que los demás. La dejaron allí, pequeña, indefensa, olvidada. Los Bori no malgastaban recursos en los inútiles. No le dieron un mentor como a los otros jóvenes Ling. Nadie le enseñó a luchar, a cazar, a blandir una espada. Las pocas veces que intenté participar en los entrenamientos, solo encontré risas. «Cree que puede luchar», se burló uno de los jóvenes guerreros, moviendo la cola con diversión. «Tal vez sí. Tenía piernas». Otro soltó una carcajada y le propinó una patada en el costado que la hizo caer de bruces. Se acurrucó contra sí misma, ardiendo en una mezcla de rabia y humillación, pero incluso entonces se negó a llorar. En cambio, centró su atención en algo que los demás ignoraban: la tecnología. Los Bori veían poca utilidad en las máquinas. Más allá de la guerra, Aira había descubierto que el conocimiento tenía poder. Había pasado su infancia rescatando tecnología rota, aprendiendo cómo funcionaba, ensamblando chatarra para crear algo funcional. Si no pudiera ser fuerte, sería inteligente. Si no podía luchar con su cuerpo, lucharía con su mente. Y así, Aira sobrevivió sola. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Nunca esperó que nada cambiara hasta que llegara el humano. Aira lo vio por primera vez en el desguace, un cementerio de tecnología desechada donde pasaba la mayor parte del tiempo. Era el único lugar donde nadie la molestaba. Los Bori no tenían utilidad para los rotos, así que abandonaron su maquinaria del mismo modo que abandonaron a sus lisiados. El humano destacó de inmediato. Era más bajo que un Bori, pero corpulento. Su piel bronceada estaba marcada por cicatrices viejas. Sus ojos castaños oscuros eran penetrantes y escrutaban constantemente su cuerpo. El entorno lo rodeaba como si esperara un ataque en cualquier momento. Su uniforme, un mono desgastado y manchado de grasa, lo delataba como mecánico, no como soldado. Era diferente de los demás humanos que habían llegado a VTH. La mayoría provenían de la Iniciativa Intergaláctica, parte de un esfuerzo desesperado por mejorar las relaciones entre sus especies. Los humanos eran solucionadores de problemas, entrometidos, siempre intentando arreglar cosas. Aira no quería tener nada que ver con ellos, así que cuando un humano se agachó a su lado, observándola mientras trabajaba en un dron medio desmantelado, le espetó: «Humano, estás perdiendo el tiempo». Su voz era cortante y sus orejas alargadas se movían con irritación. «Ve a ayudar a alguien que importa». Él no se fue, en cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «¿Quién dice que no importas?» Aira se quedó helada. Nadie le había dicho eso antes. Entrecerró sus brillantes ojos violetas, estudiándolo con más detenimiento. Sus manos estaban ásperas por años de trabajo. Olía ligeramente a metal y aceite, no al hedor estéril y antiséptico de los demás humanos. «Diplomáticos, obrero, constructor, no un charlatán», se burló. «Ya sé cómo. Tu tipo de gente funciona. Ves algo roto e intentas arreglarlo, pero yo no soy tu proyecto de caridad, humano». Sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Bien, soy un desastre para la caridad», dijo Aira frunciendo el ceño. Él no la miraba con lástima, no la miraba como si fuera patética, la miraba como si fuera interesante. «¿Sabes?», dijo asintiendo hacia el dron desmantelado a sus pies.
Es una unidad de reconocimiento Mark 12, construida por humanos. El agarre de Aira sobre su herramienta se tensó. Obviamente crees que puedes arreglarlo, dijo mostrando los colmillos. No estaría trabajando en esto si no pudiera. Entonces demuéstralo. Aira se irritó ante el desafío, pero no dudó. Si había algo que odiaba era que la subestimaran. Sus garras se movieron con rapidez, recalibrando circuitos, realineando el delicado cableado. Ni siquiera necesitó pensarlo. Sus manos sabían qué hacer. En cuestión de minutos, el dron cobró vida, su óptica roja parpadeando mientras sus sistemas se reiniciaban. Aira se recostó con aire de suficiencia. El humano silbó. Maldita sea, no está mal. Aira debería haber tenido sentido satisfecho. En cambio, se sintió observada. Era inquietante. El humano se quedó de pie, sacudiéndose las manos en el mono. Por cierto, soy Logan Hayes, dijo ella. No dijo nada. Los nombres implicaban apego, y hacía tiempo que había aprendido que los apegos llevaban a la decepción. Pero a Logan no pareció importarle el silencio. Se giró, dispuesto a marcharse, pero dudó. Solía estar en la flota Terán, dijo con indiferencia. No era lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente rápido, ni lo suficientemente bueno. La miró de reojo. A la gente le gusta fingir. Solo sobreviven los fuertes, pero sobreviven los inteligentes, sobreviven los testarudos. Ladeó la cabeza. Pareces ser ambas. A Aira se le revolvió el estómago. Odiaba lo fácil que la había leído. Forzó una sonrisa burlona. ¿Y qué? ¿Crees que somos iguales? Logan soltó una risita. No. Su mirada se desvió hacia sus proyectos a medio terminar, hacia los restos de metal que había transformado en algo útil. Eres más inteligente que yo. Aira no tenía respuesta para eso, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de querer una. Se dijo a sí misma que no pensaría en el humano Logan Hayes. Entonces, el nombre le sonó extraño. En su mente, algo que no encajaba en el sombrío mundo metálico que había construido para sí misma. Y sin embargo, mientras estaba sentada sola en el desguace, recalibrando una celda de energía defectuosa, se dio cuenta de que sus manos no estaban tan firmes como de costumbre. Era exasperante. Había pasado toda su vida ignorada, desechada como una de las máquinas rotas que reconocía. Así eran las cosas para los Bori. La supervivencia del más fuerte, el rechazo del débil. Había aprendido a vivir con ello, lo había aceptado. Y entonces se le apareció, ofreciendo algo peligroso, reconocimiento. Aira gritó, apretando el último tornillo de la celda de energía antes de apartarla. No importaba, él no importaba. No le interesaban los programas de ayuda humana, no le interesaba su constante necesidad de arreglar cosas que no les pertenecen. Los humanos llevaban años en VTH, intentando desesperadamente establecer una alianza, ofreciendo recursos, tecnología, diplomacia y tonterías. Los señores de la guerra Bati los toleraban porque sus máquinas eran útiles, sus armas eficientes, pero nunca los respetarían. La fuerza no se podía comprar y los Bati no se arrodillaban ante los forasteros. Aira ascendiendo. Al menos eso creía. Maldijo entre dientes y se obligó a volver al trabajo. Decidió a olvidar al humano y sus irritantes ojos cálidos. Casi lo consiguió hasta que oyó que pasos se acercaban. Las garras de Aira se apretaron con fuerza alrededor de su herramienta. Su cuerpo se enroscó como el de un depredador preparándose para atacar. Pocos se acercaban al desguace. Los Borfi no tenían ningún interés en la semana, y ciertamente no tenían ningún interés en ella. Pero aquellos pasos no pertenecen a uno de los suyos. Eran demasiado ligeros, demasiado medidos. No tuvo que volverse para saber quién era. Logan se detuvo a unos pasos, con las manos en los bolsillos de su mono. No llevaba el uniforme rígido y reluciente de los diplomáticos humanos. El suyo estaba descolorido, desgastado, manchado de grasa y de trabajo duro.
Aira exhaló bruscamente por la nariz. Otra vez tú, sonriendo Logan. Otra vez yo, dijo ella, dejando sus herramientas con exagerada paciencia. Si estás aquí para ofrecerme trabajo otra vez, ahórrate el aliento, ladeó ligeramente la cabeza. ¿Te acuerdas de eso, gruñó Aira. Me acuerdo de todo lo humano. Bien, dijo él, agachándose a su lado. Eso hará. Esto le facilitó las cosas. Resistió el impulso de responderle con brusquedad. No necesito lo que sea que me ofrezcas. Logan arqueó una ceja, observando las piezas desmontadas esparcidas por su espacio de trabajo. Podría haberme engañado. La mandíbula de Aira se tensó. Sabía lo que él veía. Su mundo, construido con restos, unido por pura voluntad. Y, sin embargo, a pesar de toda su inteligencia y habilidad, seguía atrapada allí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estamos aquí, Aira? El sonido de su nombre en sus labios le resultó demasiado familiar, demasiado personal. Forzó una sonrisa irónica. No del todo, dijo, erizando sus escamas. Pero él continuó antes de que pudiera responderle con brusquedad. La mayoría piensa que estamos aquí por estrategia, que queremos estudiar la VNA, tal vez aprender a ser como tú. Negó con la cabeza. Pero no es eso. La verdad es que los humanos saben lo que es ser débiles, ser desechados. Aira contuvo el aliento antes de poder evitarlo. Logan no pareció notarlo, o tal vez sí, y simplemente optó por no mencionarlo. Mi abuelo luchó en las guerras fronterizas teranas, dijo con voz casi casual. Regresó. Sin piernas, no podía caminar, no podía luchar en el ejército. Eso significaba que su carrera había terminado. Le agradecieron sus servicios y lo dejaron pudrirse. Aira tragó saliva de repente, demasiado consciente de sus propias extremidades inútiles, de cómo se había arrastrado sola por los fríos suelos de piedra de su infancia porque a nadie le había importado. Logan se reclinó ligeramente, con la mirada fija. «Me recuerdas a él». Aira odió la opresión en el pecho que sintió al oír eso. Forzó una mueca de desdén. «Supongo que ahora es cuando me cuentas cómo encontré a Ope y se convirtió en un héroe». Logan soltó una risita. Ni hablar. Era amargado, cruel como el infierno, pero era inteligente, y cuando por fin le dieron las herramientas adecuadas, demostró que la fuerza no siempre proviene de tener piernas funcionales. Sostuvo su mirada. «Creo que tú podrías hacer lo mismo». Las palabras resonaron en ella, más pesadas de lo que hubiera querido. Aira nunca había necesitado la aprobación de nadie, nunca la había deseado, pero Logan no le ofrecía lástima, no le ofrecía caridad, le ofrecía un desafío, y eso era algo que ella comprendía. Exhaló lentamente. «Eres persistente, humana». Logan irritando. «Me lo dicen mucho». Aira vaciló y luego miró el dron medio funcional a su lado. Sus dedos se tensaron contra el metal. Si aceptaba la oferta, no cambiaría lo que era. Seguiría siendo diferente, seguiría siendo rechazada por su gente. Pero por primera vez se preguntó si eso importaba. Sus ojos volvieron a posarse en Logan. «Bien», dijo con voz firme. «Pero si me molestas, te desarmaré como a uno de mis drones». Logan molesta con sorna. Trato hecho. Y así, su mundo cambió. Aira nunca había trabajado en equipo. No confiaba en los grupos, no confiaba en nadie en la realidad. La vida le había enseñado que dependía de los demás solo llevaba a la decepción, peor aún, al rechazo. Se lo recordará a sí misma mientras se movía por la estación de reparación, escaneando las órdenes de reparación apiladas en una tableta. El lugar tenía un ritmo irritante. Los gritos de los mecánicos por encima del sistema de los sopletes de plasma, el zumbido de los brazos de soldadura, el fuerte olor a metal quemado y grasa en el aire. No pertenecía allí, y sin embargo, por alguna razón, no se había ido en la última semana. Logan le había estado dando tareas más difíciles, observando cómo trabajaba poniendo a prueba sus límites. Al principio,
Pensó que él intentaba demostrar algo, que solo era otro humano intentando jugar a ser un héroe, pero no era así. Nunca cuestionó sus habilidades, nunca se sorprendió cuando completaba una reparación más rápida de lo esperado, nunca la trató como si fuera algo frágil que necesitaba ser salvado. Eso la inquietaba. Había pasado toda su vida siendo ignorada o subestimada. Logan no. Aún así, ella mantuvo la distancia, observando y evaluando hasta el día en que él le entregó una tableta de datos y le dijo, «Gracias, puedes encargarte de algo real». Escaneó los detalles, una nave de desembarco dañada, su sistema de propulsión se había quemado en un vuelo de prueba fallido. La mayor parte del blindaje externo estaba intacta, pero los estabilizadores estaban destrozados y los sistemas de energía eran completamente inestables. Cira frunció el ceño. ¿Quién demonios estaba pilotando esto? ¿Un Rodari ciego? Logan se rió entre dientes. Cerca, nuevos reclutas, con más entusiasmo que sentido común. Ojeó los esquemas. Un desastre, pero reparable. Yo me encargo de los estabilizadores externos, dijo Logan, estirando los brazos. Tú encárgate de los sistemas de energía interna. Nos encontraremos en un punto intermedio. Cira dudó. No estaba acostumbrada a trabajar con alguien más en algo así. Compleja, siempre había hecho las cosas a su manera, a su propio ritmo, confiando en que otro hiciera bien su parte. Ese era el verdadero desafío. Aún así, no estaba dispuesta a ceder. Bien, ponte a trabajar. La nave de desembarco se alzaba sobre el hangar, suspendida por seguros de gravedad reforzados. Sus motores estaban chamuscados, con cables colgando de la parte inferior y conductos de combustibles expuestos que desprendían vapores. Aira se metió en la escotilla de mantenimiento interna, apretujándose en el estrecho espacio bajo la consola principal. El calor del núcleo de energía averiado le oprimía la piel. El olor a circuitos quemados impregnaba el aire. Perfecto. Trabajó en silencio, sus garras moviéndose con rapidez, sorteando conductos dañados y redirigiendo sobrecargas de energía. Cada pieza de esta nave era ineficiente, ensamblada con fuerza bruta humana en lugar de ingeniería de precisión. La voz de Logan resonó en la calma. ¿Qué tal está ahí dentro? Aira exhaló bruscamente, como si la hubieran construido con piezas de repuesto y pura ilusión. El río, oye, así son los humanos. Ella puso los ojos en blanco, pero siguió trabajando. 10 minutos después, las luces de advertencia parpadearon. Entrecerró los ojos. Espera. Algo no andaba bien. Revisó las lecturas. Las fluctuaciones de energía no se estabilizaban. Al contrario, empeoraban. Sintió un nudo en el estómago. Logan, dijo con voz cortante. Hay una acumulación de energía en el núcleo del propulsor. El campo de contención no aguanta. Una pausa. ¿Puedes anularlo? No es lo suficientemente rápido. Se movió con rapidez, sus garras rozando el cableado expuesto, intentando forzar un reinicio manual antes de que la sobrecarga la alcancea. Demasiado lento. Las alarmas de advertencia resonaron con un profundo gemido metálico que sacudió la nave mientras la energía ascendía por los circuitos inestables. Chispas se estallaron a su alrededor. La nave se sacudió violentamente al fallar los bloqueos de gravedad. Por un instante aterrador, Aira se sintió ingrávida. Luego, cayó. O impactó la golpe con fuerza al estrellarse contra el compartimento inferior. Su visión brilló con una intensidad blanca por la repentina punzada de dolor. El metal rozó sus escamas. La fuerza la lanzó en espiral hacia abajo. Unos brazos la sujetaron. Fuerte, firme e inquebrantable. Logan. En ese momento, su agarre se tensó, su cuerpo sosteniendo el de ella contra el peso cambiante de la nave. La respiración de Aira se volvió superficial y entrecortada. Su pecho se oprimió con algo desconocido. No. Nadie la había sujetado antes. Nadie había estado allí cuando cayó. Su primer instinto fue empujarlo para recuperar el espacio entre ellos, pero por una fracción de segundo, solo una,
se dejó sujetar y empujó contra su agarre, frunciendo el ceño. «Suéltame», dijo Logan, retrocediendo sin protestar, aunque sus manos se mantuvieron ligeramente suspendidas en el aire, como si se asegurara de que estuviera bien antes de soltarla por completo. «¿Estás bien?», preguntó con voz más suave de lo habitual. Aira exhaló bruscamente, girando los hombros como sacudiéndose el polvo. «Estoy bien». Su mirada se detuvo en ella. Algo indescifrable brilló tras sus ojos. Luego ascendió. «Bien, porque todavía tenemos una nave que reparar». Aira volvió al panel dañado, obligándose a concentrarse, pero algo había cambiado. Algo sutil, algo peligroso. No le gustaba, ni la caída, ni la forma en que la había sujetado, y definitivamente no la sensación de estar sujeta y no poder soltarla. Pero por ahora apartó el pensamiento y volvió al trabajo. Por primera vez no trabajaba sola, y tal vez, solo tal vez, eso no se sintió tan mal como había esperado. Aira había pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo, no prosperando, no viviendo, simplemente existiendo. Había aprendido a depender solo de sí misma. No tenía aliados, ni camaradas, ni razón para esperar ayuda de nadie, y hasta ahora le había parecido bien. Llevaba casi 2 semanas en la estación de Logan, y la incómoda verdad era que se había quedado. Podría haber marchado, podría haber desaparecido de nuevo en el desguace, en las sombras, donde siempre había pertenecido, pero no lo había hecho. Esa constatación la hizo asentir. La estación de reparación tenía su propio ritmo, la mecánica resonaba en los talleres, el zumbido de las antorchas de plasma, el pitido constante de los escáneres de diagnóstico, un pulso continuo de movimiento y energía. Debería haber sido abrumador, sofocante. En cambio, se estaba volviendo familiar. Odiaba eso, y lo odiaba a él. No como había odiado a los guerreros Borien que se habían reído de ella, ni como había despreciado a los ancianos que le habían dado la espalda. No, este era un odio diferente, el que surge de la perturbación, de algo que se infiltra en su mundo y lo cambia antes de que pueda detenerlo. Y Logan Hayes era una perturbación. Estaba pensando en lo mucho que le molestaba a Ed el simple hecho de estar pensando en ello, cuando su voz interrumpió el ruido. Aira exhaló lentamente antes de girarse. ¿Qué es esto ahora? ¿Humano? Logan irritable, imperturbable ante su constante irritación. ¿Estás ocupada? Siempre estoy ocupado. Genial. Vienes conmigo. Aira entrecerró sus brillantes ojos violetas. ¿No oíste cuando dije que estaba ocupada? Logan no respondió. Simplemente echó a andar, sin esperarla, sin siquiera comprobar si lo seguía. La suposición era exasperante, pero aún más exasperante era el hecho de que, tras un largo rato, lo siguiera. La conducida a través del hangar principal, pasando junto a pilas de piezas de naves recuperadas y núcleos de motor medio desmantelados, hasta que llegaron a uno de los hangares laterales más pequeños. Las pesadas puertas blindadas se abrieron con un tamaño, revelando un gran contenedor de carga. Su chapa metálica estaba marcada y abollada, al parecer por un aterrizaje brusco. Aira frunció el ceño. ¿Qué estoy viendo? El equipo de salvamento sacó esto de un antiguo puesto militar humano, dijo Logan, pasando una mano por los bordes reforzados del contenedor. Supuse que te interesaría. Echemos un vistazo antes de desmontarlo, dijo Aira, cruzándose de brazos. ¿Por qué me importaría? Logan entusiasmado con sorna. Está lleno de prototipos de tecnología. Eso captó su atención. Se acercó, estudiando las marcas en la caja. El panel de seguridad estaba quemado, probablemente por el accidente que había sufrido. El metal era horrible, un blindaje reforzado de grado militar, pero había visto mejores días. Aira sacó una pequeña herramienta de diagnóstico de su cinturón y la conectó a la consola de seguridad dañada. En segundos, estaba anulando el encriptado obsoleto y redirigiendo la energía al mecanismo de cierre. Podía sentir la mirada de Logan sobre ella mientras trabajaba. ¿Siempre eres tan rápido?,
preguntó él. Ella no levantó la vista. Siempre eres tan molesto, dijo él, riendo suavemente. Te acostumbrarás. Ella no estaba segura de si era una amenaza o una promesa. Con un clic final, la cerradura se desbloqueó. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando filas de cajas apiladas. Algunas estaban etiquetadas con caracteres militares, otras no tenían marcas. Logan entró primero, encendiendo una lámpara de trabajo para iluminar el contenido. Aira lo siguió con la mirada, escaneando la carga. Entonces se quedó paralizada. En el centro del contenedor, bajo capas de polvo y equipo desechado, yacían un par de piernas mecánicas. No eran prótesis cualquiera, sino mejoras militares de alto nivel. Elegantes, reforzadas y diseñadas para una movilidad total. A Aira se le cortó la respiración antes de poder evitarlo. Sabía exactamente lo que eran. No eran simples extremidades de reemplazo, eran mejoras de grado de combate diseñadas para soldados que habían perdido más que movilidad. Diseñados para darles una ventaja, para hacerlos más fuertes, más rápidos, mejores que antes. Sus garras se flexionaron involuntariamente. La voz de Logan era suave. Pensé en ti cuando las vi. Aira se puso rígida. ¿Qué? Eres inteligente, continuó Logan, poniéndose a su lado. Probablemente ya estás deduciendo cómo funcionan con solo mirarlas. No se equivocaba. Podía ver el diseño en su mente, la forma en que las articulaciones se moverían, la forma en que los conectores neuronales podrían modificarse para integrarse con su sistema nervioso. Pero no era eso lo que le oprimía el pecho, sino el hecho de que él había pensado en ella. La cola de Aira se movió y su voz salió más aguda de lo que pretendía. No las necesito, Logan. Ni se inmutó, simplemente avanzando. Un silencio incómodo se extiende entre ellos. No intentaba convencerla, no la presionaba, no la compadecía. Simplemente se lo ofrecía, y eso era peor. Si la hubiera tratado como a una criatura indefensa, ella podría haberle gruñido, podría haberle rechazado su maldita oferta con desprecio. Pero él no la miraba así. La miraba como miraba cualquier otro aparato electrónico, no como algo roto. Es algo que merecía funcionar a plena capacidad, dijo en voz baja. No estoy rota, Logan. Nunca dije que lo estuvieras. Aira odiaba la opresión en su garganta, odiaba sintiéndose acorralada, no por él, sino por la elección que le estaba dando. Los Bori nunca le habían dado opción. Se había adaptado, se había obligado a sobrevivir arrastrándose, trepando y apañándoselas. Pero, ¿y si no solo tenía que sobrevivir? ¿Y si podía hacer más? Miró las prótesis de nuevo. Su mente ya las estaba rediseñando, mejorándolas, haciéndolas suyas. ¿Pero podría permitirse tomarlas? ¿Podría admitir que las quería? La voz de Logan fue baja. Si no las quieres, las desecharemos. Es tu decisión. Esa era la diferencia. No le estaba diciendo qué debía hacer, la estaba dejando decidir. Aira exhaló lentamente. Sus garras rozaron el frío metal de las prótesis. La tecnología era sólida, el potencial innegable. Podía mejorarlas, podía hacerlas suyas. Su corazón latía con fuerza. No estaba segura de si era miedo o emoción, quizás ambas. Miró a Logan. Su voz se mantuvo firme a pesar de la tormenta que la atormentaba. Dame tiempo para pensar. Su sonrisa fue dulce. Tómate todo el tiempo que necesites. Por primera vez en su vida, Aira no se sintió como algo desechado, sino como algo que valía la pena construir. Aira estaba sentada en su taller, contemplando las prótesis desmanteladas sobre su banco de trabajo. Los oponentes computacionales yacían en perfecto desorden, cables enrollados pulcramente junto a los módulos de interfaz neuronal, placas metálicas apiladas en filas metódicas, servos y actuadores expuestos como el mecanismo interno de una máquina muerta. Las había desmontado pieza por pieza, analizando cada función, cada defecto. La ingeniería era sólida, de grado militar, duradera,
eficiente, y aún así, seguía estando mal, no porque la tecnología fuera defectuosa, sino porque no era suya. Sus garras tamborileaban distraídamente sobre la mesa. El clic rítmico llenaba el silencio. Había estado impidiendo la decisión durante días, diseccionando las prótesis como un rompecabezas que no tenía intención de resolver. Cada noche se decía a sí misma que las dejaría en paz, y cada mañana regresaba, atraída hacia ellas como una fuerza gravitacional irresistible. Exhaló bruscamente y se recostó. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras estudiaba las extremidades medio desmembradas. Parecían pertenecer a otra persona, porque, en efecto, pertenecían a ella. Había pasado toda su vida aprendiendo a moverse sin piernas, dominando su propia forma de gatear, trepar, deslizarse, adaptándose a la idea de ponerse un par de extremidades ajenas, y de repente, poder caminar como si nada. Nunca había sido una lucha, se sentía como una mentira, como borrar todo lo que había sido antes. Su cola se agitó, irritada por su propia vacilación. Los guerreros VY le habían dejado claro desde el momento en que nació que nunca sería una de ellos. No importaba lo inteligente ni lo hábil que fuera, siempre sería inferior a sus ojos. Un recuerdo afloró sin ser llamado. Tenía 6 años, pequeña y frágil, aferrándose aún a la creencia de que podía demostrarles que se equivocaban. Las salas de entrenamiento estaban llenas de jóvenes guerreros. Sus cuerpos, ágiles y poderosos, se movían en perfecta sincronización. Sus colas azotaban mientras esquivaban y atacaban con brutales y elegantes patrones. Aira se había arrastrado hasta el borde de la arena, observando. Quería ser una de ellos. Lo intenté, se impulsó hacia adelante, intenté imitar sus movimientos para entrenar junto a ellos. Lo notaron. Mírenla. La voz había sido aguda y burlona, reptando como un insecto. La risa que siguió dolió más que cualquier herida. Uno de los guerreros, un joven imponente, dio un paso al frente. La miró con un disgusto apenas disimulado. Sus rasgos afilados se retorcieron en una mueca de diversión. No eres una de nosotros, dijo, con la cola enroscada perezosamente alrededor de sus pies. Nunca lo serás. Entonces, sin previo aviso, la pateó. No lo suficientemente fuerte como para romper nada, pero sí lo suficiente como para hacerla caer de bruces sobre el áspero suelo de piedra. Sus garras arañaron la superficie mientras un dolor punzante le atravesaba las costillas. Más risas, más voces. Patética. Quizás si tuviera piernas no sería tan inútil. Quizás debería arrastrarse. Se negó a llorar. Se negó a dejar que vieran cuánto le dolía. En cambio, memorizó sus rostros, grabó su risa en su mente hasta convertirla en combustible. Ese fue el momento en que dejó de querer ser una de ellos. Ese fue el momento en que decidió que nunca los necesitaría. Ahora, sentada en la tranquila joroba de su taller, mirando las piernas protésicas, se preguntaba si al ponérselas les estaba dando la razón o sí. Ella demostrando que nunca había necesitado su aceptación. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. No necesitó levantar la vista para saber quién era. Seguía pensando en Logan. Aira exhaló y miró hacia la entrada. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y su habitual sonrisa despreocupada. Señaló las prótesis desmanteladas. Eran ineficientes. La mirada de Logan se desvió hacia las piezas cuidadosamente desmontadas de lo que alguna vez había sido una mejora militar de última generación. Dejó escapar un silbido bajo. Supongo que no te impresionaron. Se burló. Fueron diseñados primero para humanos, todo lo demás es secundario. Él ascendió y entró. ¿Y cuál es el plan? Aira dudó. Aún no lo ha decidido. Logan la estudió durante un largo rato antes de hablar. ¿Qué te detiene? Frunció el ceño, volviendo al banco de trabajo. Si hago esto, no sé en qué me convertiré. Logan no respondió de inmediato. Se apoyó en la mesa, con los brazos aún cruzados, como si sopesara sus palabras con cuidado.
Te convierte en ti, dijo finalmente. Más rápido, Aira exhaló bruscamente, casi riendo. Ese es el mejor argumento que tienes, dijo Logan encogiéndose de hombros. Podría darte un discurso motivacional, pero supuse que solo pondrías los ojos en blanco, sonrió a pesar de sí misma. No se equivocaba. Tras una larga pausa, volvió a hablar, esta vez más suavemente. Lo entiendo. ¿Sabes? Ella arqueó una ceja. ¿De verdad? La mirada de Lo se oscureció ligeramente. No siempre fui mecánico. Entrené para el combate. Pensé que era lo que debía hacer. Entonces, en mi primera misión, dejó de exhalar lentamente. Digamos que la cagué. Alguien salió herido por mi culpa, alguien que confiaba en mí. Aira lo observará atención con. Me alejé después de eso, continuó. Pensé que si no podía ser lo que se suponía que debía ser, no sería nada en absoluto. La miró. ¿Te suena familiar? Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió, pero Logan no parecía necesitarla. La cosa es que, dijo, puedes pasar toda tu vida aferrándote a lo que creías que debía ser o puedes construir algo nuevo. Aira miró fijamente las prótesis, el metal frío, la posibilidad que se extendía ante ella. Ella podía hacer las suyas, podía forjar algo nuevo. Su cola se movió una vez, lenta y deliberadamente. Tomó uno de los módulos de interfaz neuronal y comenzó a reconstruirlo. La sonrisa de Logan se ensanchó, pero no dijo nada, solo ascendiendo. Por primera vez, Aira no miró hacia atrás, sino hacia adelante. Las manos de Aira estaban firmes mientras hacía los ajustes finales. Las piernas protésicas recién modificadas brillaban bajo la suave luz artificial de su taller. El blindaje estándar de grado militar había sido retirado y reemplazado por mejoras reforzadas más elegantes, diseñadas para la velocidad, la precisión y la resistencia. Había rediseñado la interfaz neuronal desde cero, mejorando su latencia de respuesta, optimizando su eficiencia energética y afinando los algoritmos de movimiento para que cada paso se sintiera natural, no artificial. Ahora eran suyas. Había pasado noches reconstruyéndolas, dándoles forma hasta convertirlas en algo que se sintiera bien, y ahora estaban frente a ella, no extrañas, no desconocidas, sino algo que ella había creado, algo que le pertenecía. Respiró hondo y luego las tomó. El proceso de colocarlas no fue del todo indoloro. Las prótesis se fijaron en su lugar con un sistema frío. Los conectores se fusionaron con sus receptores nerviosos, enviando una sacudida por su columna como una repentina descarga de energía. Despertando músculos dormidos por un instante, su visión se nubló por la sobrecarga sensorial mientras su cuerpo se adaptaba a las extremidades extrañas. Entonces, quietud. Aira flexionó sus garras. Podía sentirlas, no el metal, no el blindaje, sino el movimiento mismo, como una extensión de su propio cuerpo. Apoyó las manos en el borde del banco de trabajo y se impulsó hacia arriba. Por primera vez en su vida, se puso de pie. Su equilibrio vaciló por medio segundo antes de que los estabilizadores adaptativos lo corrigieran, compensando la distribución de peso desconocida. La interfaz neuronal respondió a la perfección, ajustándose a cada micromovimiento. Se le cortó la respiración. Era fácil, demasiado fácil. Su cola se enroscó tras ella en señal de atención. Había pasado toda su vida arrastrándose hacia adelante, usando la fuerza de la parte superior de su cuerpo para trepar, gatear, adaptarse. Nunca había sabido lo que era simplemente estar de pie sin esfuerzo. Se sintió mal, como si se hubiera saltado un paso, como si hubiera tomado el camino fácil. Un golpe seco en la puerta del taller la sacó de sus pensamientos. ¿Tú? Deja de darle tantas vueltas y póntelas. Logan, Aira, la exploró. No, estoy flotando en el aire. Humana. Logan dejó escapar un silbido bajo al entrar. Su mirada recorrió su figura de pie. Esta vez no sonreía. Su habitual confianza despreocupada estaba ahí, pero había algo más en su expresión,
algo indescifrable, algo como comprensión. ¿Cómo se sienten?, preguntó. Aira dudó. Quería decir mal, quería decir antinatural, pero no era cierto. Funcionan, murmuró, mirando la elegante placa negra que cubría su mitad inferior. Sí, no. Ah, tú las construyes, dijo Logan con los brazos cruzados. Pero se sienten como las tuyas. Aira flexionó los dedos de los pies, probando la respuesta a la presión. Los servos se ajustaron instantáneamente, reaccionando con la misma facilidad que las fibras musculares reales. La sensación era extraña. No se siente como algo que me dieron, admitió lentamente. Se siente como algo que tomé. Logan irritando. Bien. Así es como debería ser. Ella puso los ojos en blanco. Ahórrame la filosofía. Oye, si estás aquí para verme caminar, acaba con esto de una vez. La sonrisa de Logan se ensanchó. En realidad, sí. Voy a decir si estás preparada. Me vendría bien una mano. Hay una situación en el hangar principal. Aira entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de situación? Su sonrisa se desvaneció. A Boris se le heló la sangre. Hacía meses que no encontraba a su propia especie, no desde que había elegido quedarse en la estación Logan, trabajando entre humanos en lugar de guerreros. La última vez que vio a un soldado VY, apenas habían reconocido su existencia, tratándola como un defecto indigno, una desgracia para su especie. Logan debió haber notado la tensión en sus hombros porque su tono se suavizó. No tienes que involucrarte. Aira apretó la mandíbula. No, no tenía que hacerlo, pero quería hacerlo. Quería saber por qué estaban allí. Quería saber si habían venido a buscarla y más que eso, quería enfrentarlos. De pie, se giró hacia la puerta. Vamos. El hangar principal estaba lleno de mecánicos de la ciudad. Hicieron una pausa en su trabajo. Sus ojos se dirigieron al grupo de 3 guerreros Bori que estaban cerca de la plataforma de atraque. Eran altos, de hombros anchos, cubiertos de escamas violetas iridiscentes. Su armadura dorada estaba grabada con sigilos de su elenco de guerreros. Aira reconoció sus marcas. Eran de alto rango, no solo guerreros sino ejecutores. No estaban aquí por accidente. Uno de ellos se giró y sus fríos ojos rasgados se clavaron en un coche fúnebre. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Aira. Sus garras se crisparon, ella lo conocía, Krot. Él había estado entre los jóvenes guerreros que se habían burlado de ella. La habían provocado, la habían pateado cuando era pequeña y débil. Él había sido uno de los muchos que le dijeron que nunca sería uno de ellos. Sin embargo, aquí estaba, mirándola, reconociéndola. Logan se colocó ligeramente frente a ella, su voz, incluso algo con lo que puedo ayudarte. La mirada de KTH se dirigió a él y luego volvió a Aira. No estamos aquí para ti, humano. Su sonrisa se amplió. Estamos aquí para ella. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado tensa. Aira obligó a su voz a permanecer firme. Krot dio un paso adelante y los otros 2 guerreros lo siguieron en perfecta formación. No miró a las prótesis, no las reconoció, pero Aira sabía que se había dado cuenta. Escuchamos rumores. Krot dijo suavemente que la exiliada había intercambiado su herencia por restos humanos. La cola de Aira se movió detrás de ella, su postura cambió automáticamente. Por primera vez sintió el equilibrio de sus nuevas piernas, la distribución del peso, el poder se enroscó en los servos, y algo en ella se rompió. La última vez que revisé, dijo su voz fría, no me dieron opción de ser una exiliada. Krot se rió entre dientes, y aún así tomaste la decisión de quedarte aquí entre ellos. Arrastrándose hacia ellos en busca de ayuda, su voz era baja y burlona. Dime, Aira, ¿todavía te arrastras? Logan se movió a su lado. Deberías cuidar tu tono. Aira apenas lo escuchó, dio un paso adelante. El sonido fue agudo, metal contra metal, sus prótesis golpeando el suelo con un ritmo definitivo e inquebrantable. La sonrisa de K vaciló ligeramente. Aira se detuvo a un brazo de distancia, inclinando la cabeza, arrastrándose. Repitió, luego se movió rápido antes de que Krot pudiera reaccionar. Pateó hacia adelante golpeando el suelo y usando la propulsión mejorada de sus nuevas piernas para lanzarse.
Directamente hacia él apenas tuvo tiempo de bloquear el impacto, sacudió el suelo del hangar, lo hizo tropezar hacia atrás. Sus garras rasparon contra el metal mientras intentaba recuperar el equilibrio. Aira aterrizó suavemente, sin esfuerzo, controlada, poderosa, estaba de pie sobre él, ahora mirándolo hacia abajo, y cuando habló, su voz era tranquila, firme y letal. Ya no me arrastro. El silencio que siguió a las palabras de Aira. Las palabras estaban cargadas de un peso tácito, el aire en. El hangar estaba tenso, los espectadores se congelaron, viendo cómo el momento se desarrollaba como una bobina apretada esperando a romperse. Krot se levantó del suelo, su expresión oscilaba entre la conmoción, la ira y algo más, algo peligrosamente cercano al respeto. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y mucho menos por ella. Aira se mantuvo firme. Ahora lo sentía, el poder en su postura, la estabilidad de sus piernas protésicas, la innegable presencia que dominaba, la chica que una vez se había arrastrado antes. Estos guerreros se habían ido, en su lugar se encontraba algo nuevo, más fuerte, más rápido, sin complejos. Los ojos entrecerrados de K se entrecerraron, pero su sonrisa había perdido su crueldad. Diversión, dio un paso lento hacia adelante, inclinando la cabeza para que finalmente te pongas de pie. Aira levantó la barbilla. Siempre lo hice, solo que nunca miraste. Un instante de silencio. Entonces, inesperadamente, se rió, no una risa burlona, sino algo profundo, retumbante y a regañadientes, aprobando. Los otros dos guerreros Bori intercambiaron miradas cautelosas, pero no interfirieron. Krot se enderezó, rodando los hombros como si probara su propio orgullo en busca de heridas. Me equivoqué contigo, admitió, pero dime, Aira, ¿crees que estar de pie te convierte en uno de nosotros? La cola de Aira se movió detrás de ella. Sus garras se flexionaron a su lado. La respuesta llegó fácilmente. No. Krot levantó una ceja. Aira dio un paso lento hacia adelante. Sus servos mejorados se ajustaron a la perfección, cada uno de sus movimientos, preciso, controlado, deliberado. No necesito ser uno de ustedes, no necesito demostrarle nada a nadie más que a mí misma. Dejó que las palabras se asentaran antes de agregar. Calma mortal, y si alguna vez me hablas como si estuviera por debajo de ti otra vez, te pongo de nuevo en el suelo con más fuerza por un momento. Siento como si toda la estación contuviera la respiración. Entonces Krot sonrió, una verdadera sonrisa de guerrero, la amable reserva para iguales. Bueno, y justo como que se dio la vuelta haciendo un gesto a los demás. Hemos terminado aquí. Aira no se movió mientras los veía irse, el pesado clank de sus botas desvaneciéndose en los pasillos, la tensión en las perchas se disolvió lentamente, los mecánicos humanos intercambiando miradas inquietas antes de volver cautelosamente a su trabajo. Logan, sin embargo, no se había movido, se quedó a solo unos metros de distancia, brazos cruzados, su mirada fija en ella como si la estuviera viendo por primera vez de nuevo. Aira se movió de repente, consciente de la forma en que la miraba, no con diversión, no con preocupación, sino con algo más cálido. Resopló lo que era la sonrisa de Logan, lenta burla. No sé, es solo que este es un gran momento. Pensé que querrías una celebración dramática o algo así. Una Ciro puso los ojos en blanco. No hago celebraciones dramáticas, ni siquiera un poco. Hizo un gesto vago hacia la percha. Quiero decir que acabas de patear verbalmente a un tipo que solía lanzarte como chatarra. Eso tiene que sentirse bien. Aira nunca lo admitiría, pero lo hizo aún así. Se cruzó de brazos. No necesito validación humano. Logan se acercó, la voz bajando solo un poco. No dije que lo hiciste. El cambio en el aire fue sutil pero innegable. Aira podía escuchar el zumbido distante de la maquinaria, el débil parloteo de los trabajadores, pero en ese momento todo se desdibujó. En el fondo ella era consciente de Logan de una manera que se sentía diferente. Lo había conocido lo suficiente como para reconocer cuando estaba siendo su yo irritantemente seguro de siempre, pero esto no era eso. No había burla en su voz, ninguna sonrisa jugando en sus labios, solo Logan mirándola como si fuera algo que valiera la pena mirar. Allí tragó saliva. ¿Estás mirando, Has? Lo inclinó la cabeza despreocupado. Si lo soy. Ella abrió la boca para disparar un agudo rort, pero no salió nada porque por primera vez no sintió la necesidad de apartarlo. Por primera vez no sintió que tuviera que demostrarle su
Valía él nunca había dudado de su fuerza, nunca cuestionó su valor y tal vez eso la asustó más que nada cambió su peso sobre sus nuevas piernas probándolas conectándose a tierra la sensación era sólida firme real su voz era más tranquila cuando ella volvió a hablar pensé que no te importaban los momentos dramáticos los labios de Logan se torcieron en algo que no era exactamente una sonrisa más suave más honesto no lo hago dijo pero me importas las palabras la golpearon como un shock en el sistema su mente hizo cortocircuito por una fracción de segundo había estado preparada para la burla para otro desafío para cualquier cosa menos eso y sin embargo aquí estaba simple innegable Logan Hayes se preocupa por ella la comprensión se asentó lenta cautelosamente peligrosamente Aira exhaló observándolo por un largo momento luego finalmente se permitió sonreír pequeña casi imperceptible pero real vamos humano murmuró corriendo junto a él salgamos de aquí no vio la sonrisa de Logan ensancharse mientras la seguía pero lo sintió por primera vez en su vida Aira no se alejaba de algo caminaba hacia algo nuevo algo que se sentía muy parecido a pertenecer y ella no estaba sola las estrellas se extendían infinitamente sobre la estación abierta una plataforma de acoplamiento un vasto océano de luz y oscuridad que una vez se sintió distante intocable allí se quedó de pie al borde de la plataforma mirando la infinita extensión del espacio, el aire frío de la noche rozando su piel. Siempre había imaginado que cuando llegara este momento, el momento en que finalmente se parara en sus propios términos, se sentiría reivindicada, desafiante, inquebrantable, en cambio, se sintió ingrávida, no el tipo de ingravidez que había experimentado cuando los bloqueos de gravedad fallaron y ella cayó, no el tipo que vino de ser dejada atrás, esto era diferente, esta era la ingravidez de no saber qué vendría después durante tanto tiempo. Su vida había sido definida por una verdad singular, supervivencia, adaptación, soledad. Nunca había pensado más allá de eso, nunca se atrevió a imaginar un futuro más allá de arrastrarse, luchar, demostrar ser duradero, y ahora la pregunta la aterrorizaba porque, por primera vez, la respuesta era suya para decidir, una voz familiar irrumpió en sus pensamientos, «Estás pensando demasiado otra vez». Aira giró la cabeza ligeramente, Logan se quedó a unos pasos de distancia, se llevó las manos a los bolsillos. Su sonrisa habitual se suavizó en algo más tranquilo, algo más paciente. No creo que estés acostumbrada a quedarte quieta, agregó su tono ligero, pero, sabiendo, Aira resopló, mirando hacia atrás a las estrellas, quedarse quieta es una pérdida de tiempo. Logan se acercó, tal vez o tal vez solo sea el primer paso antes de seguir adelante. Su significado no se perdió en ella. Aira exhaló flexionando sus garras mientras cambiaba su peso ligeramente sintiendo la sutil respuesta de sus prótesis, la forma en que se movían como si siempre hubieran sido parte de ella una parte de ella quería correr no por miedo sino por costumbre porque nunca se había quedado en un lugar por mucho tiempo nunca se había dejado apegar a nada ni a nadie. Logan se había convertido en la excepción a esa regla y eso era peligroso se giró para mirarlo completamente. Nunca me preguntaste por qué me quedé realmente. Logan levantó una ceja. No tenías que hacerlo. Pensé que me lo dirías cuando estuvieras lista. Aira lo estudió por un largo momento. Su expresión no contenía expectativas ni presión, solo una tranquila certeza. Siempre había sido así. ¿No? Siempre esperando, nunca presionando, nunca exigiendo más de lo que estaba dispuesta a dar. Tragó saliva. Me quedo porque su voz vaciló por medio segundo porque irse significaba volver a la nada. Logan no habló, solo escuchó. Aira apretó la mandíbula. No pertenezco a la Borfi nunca lo hice y no quiero dejar escapar un suspiro lento pero no pensé que pudiera pertenecer a ningún otro lugar algo parpadeó en la expresión de Logan algo cálido firme enraizamiento y ahora él preguntó Aira dudó entonces dio un paso adelante cerrando el espacio entre ellos ella encontró su mirada su voz más tranquila esta vez ahora creo que estaba equivocada los labios de Logan se curvaron en la más pequeña de las sonrisas pero no parecía presumido no se regodeó como si hubiera ganado algo en cambio solo dijo suavemente bien el pecho de Aira se sentía apretado pero no de la manera que solía hacerlo no con ira no con amargura con algo completamente distinto ella negó con la cabeza eres realmente malo en los discursos dramáticos Logan se rió entre dientes y bueno eres realmente malo fingiendo que no te importa Aira entrecerró los
Ojos, no me importa. Él tomó su mano, no fue apresurado, no fue forzado, solo un simple movimiento constante. Sus dedos se envolviéronlos de ella como si fuera la cosa más natural del mundo. Aira debería haberse apartado, no lo hizo, solo miró fijamente sus manos unidas, su corazón latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte. La voz de Logan era más tranquila. Ahora no tienes que ir a ningún lugar al que no quieras. Aira tragó saliva. Durante años había pensado que la fuerza significaba estar sola, ahora parada a su lado se dio cuenta de que la fuerza también podía significar elegir no estar sola nunca más. Su agarre en su mano se apretó ligeramente, no un agarre desesperado, no un alcance vacilante, solo aceptación. Aira exhaló las estrellas sobre ellos, extendiéndose infinitamente hacia adelante como un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Ahora podía, ahora lo haría, y esta vez no iba a caminar hacia él sola.